Bueno, estimado, bueno, es un práctico que ya fue evaluado, pero bueno, era una deuda y tenemos que seguir estudiando y dejando algunos conceptos en claro. Tiene que ver con el práctico número 4, ¿sí?, de las actividades, en el cual vamos a ir desarrollando algunas de las preguntas relacionadas con este tipo de actividad, ¿sí? Bueno, la primera pregunta habla de lo que es la energía, ¿sí?, y en función de lo que sería el espacio y la masa. Sabemos que definimos energía como una capacidad que tienen los diferentes tipos de sistemas, ¿sí?, o el cuerpo, de transferir calor o realizar un trabajo, ¿sí? Cada vez que un cuerpo realiza un trabajo, de alguna manera se transforma o pierde energía, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, viendo qué significa ese tipo de perder energía. Los cambios físicos y químicos que se producen en la materia, ¿sí?, se dan porque justamente hay una intervención de la energía, es decir, esa capacidad de transferir calor o de realizar trabajo. Sabemos que la materia, ¿sí?, puede convertirse en energía y de hecho, ¿sí?, vamos a ver que la materia, al presentar masa, ¿sí?, es un equivalente de energía, y de alguna manera nosotros vemos en la ecuación, ¿sí?, de energía masa por lo que sería el producto de la masa de la velocidad de luz al cuadrado, entendemos que la materia es una forma, si se quiere, de energía, y ya que la materia tiene masa y ocupa espacio, lo relacionamos de esa manera con la energía. Para seguir desarrollando esta parte, ¿sí?, todo aquello que tiene masa ocupa obviamente un espacio a partir de esa base, perdón, y cualquier cosa que tenga energía, es decir, capacidad de perder calor, ¿sí?, o de transferir calor o de generar un trabajo, siempre va a presentar una masa. Por lo tanto, como dijimos anteriormente, la masa, ¿sí?, es una forma de energía y la materia está constituida justamente por esa masa, ¿sí? Sabemos que la materia puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso, y que para que pase de un estado a otro hay determinados factores a tener en cuenta, como por ejemplo la temperatura o la presión en el medio en que se desarrollan. De tal manera que la relación que hay entre la materia y energía es que estos diferentes estados, ¿sí?, de materia pueden ir variando en función de la energía absorbida o de la energía perdida. Luego se pregunta sobre los cambios químicos y físicos. Sabemos que los cambios químicos se dan cuando hay un cambio en la parte interna, ¿sí?, de una materia, en el cual las propiedades químicas, ¿sí?, se van alterando o van cambiando, y se da en el caso cuando dos, de alguna manera, sustancias se combinan justamente para formar una nueva sustancia y de esa manera generar un, una conformación nueva del punto de vista químico que tiene funciones totalmente diferentes a los sustratos que le dan su origen. Siempre, obviamente, se produce con intercambio de energía, es decir, siempre tiene que estar presente la energía para que se pueda producir justamente ese cambio químico. Uno de los ejemplos que ponemos acá es lo que sucede, un cambio químico claramente que sucede en la digestión, cuando para poder ser absorbido, ¿sí?, a nivel intestinal, la maltosa tiene que descomponerse como disacárido en sus dos monosacáridos constituyentes, glucosa y glucosa, ¿sí? Y de esa manera la glucosa puede ser absorbida. Eso genera, ¿sí?, básicamente un cambio químico, en este caso en funciones del cuerpo. Otra de las situaciones que se dan son los cambios físicos, a partir del cual no hay un cambio, ¿sí?, estructural, no hay un cambio en la composición química, sino más bien en las propiedades físicas, ¿sí? Y tiene que ver con las alteraciones que se producen cuando se van pasando de un estado a otro estado, ¿sí? De un estado sólido gaseoso, de un estado sólido líquido y gaseoso. Siempre también ese tipo de cambio se produce con transferencia de energía. Bueno, la energía cinética y potencial, sabemos que la energía, definimos como una energía potencial, justamente es la energía que tiene todo cuerpo, en su composición química, y en su posición en el espacio, es decir,
la capacidad de desarrollar, ¿sí?, o de poner en juego la energía, ¿sí? Su potencial de energía es la capacidad que tiene de generar, ¿sí?, de producir, de perpetuar la energía, ¿sí?, la capacidad de trabajo. Y hablamos de energía cinética, ¿sí?, cuando esa energía potencial, esa energía reservada en su estructura interna, ¿sí?, se transforma en movimiento a nivel del espacio. Entonces, la energía potencial, hablamos de esa energía que se almacena, ¿sí?, en la parte interna y que obviamente que pueda ser transformada en energía cinética. Decimos que es potencial porque tiene el potencial de convertirse, ¿sí?, en movimiento. Los tipos de energía potencial incluyen la química, mecánica y nuclear, entre otras, ¿sí? Y obviamente que si escudriñamos dónde se alberga la energía potencial, sabemos que en lo que tiene que ver las moléculas, específicamente en los núcleos, ¿sí?, y en los diferentes enlaces. Eso permite que, al estar constituido por moléculas y movimientos, se produzca la energía potencial. La energía cinética, y como dijimos anteriormente, es una variación de la energía potencial en la que incluye el movimiento, ¿sí? Ahí tenemos la energía térmica, electromagnética e inclusive eléctrica, es decir, la energía en movimiento, la energía, ¿sí?, en circulación, en flujo. Y obviamente que esto es natural porque lo que determina que haya flujo, que haya movimiento, son el movimiento que poseen las moléculas en estado cotidiano, en estado normal, en estado de reposo, inclusive, ¿sí?, todas las moléculas presentan este movimiento, ¿sí? Entonces, obviamente que ese movimiento va a depender claramente de la temperatura, ¿m?, generando que a mayor temperatura haya un mayor incremento de movimiento molecular, es decir, de mayor movimiento cinético. Bueno, hablamos de energía de reacción, ¿sí?, calor de reacción y entalpía. Sabemos que las reacciones químicas que producen formación, o sea, la parte anabólica, el metabolismo o catabólica, como la rotura, ¿sí?, hacen que haya cierta variación en lo que tiene que ver la energía interna, es decir, la energía que potencial, ya que puede haber transformaciones y adquieren diferentes tipos de propiedades. Cuando hablamos del calor de reacción, hablamos de aquel calor que se desprende, ¿sí?, o que se absorbe cuando se produce o una rotura, ¿sí?, o una formación de una determinada molécula, ¿sí? En ese contexto, la entalpía, ¿sí?, lo que hace es medir la cantidad de energía que nosotros tenemos con respecto a un entorno, ¿sí? Es decir, constantemente nosotros estamos de alguna manera transformando la energía, relacionando la energía, ¿sí?, entre lo que sería nuestro entorno. La entalpía sería como una medición de la cantidad de calor, ¿sí?, en un sistema, en el medio de una reacción. Entonces, cantidad de energía que un sistema térmico intercambia con su medio, ¿sí?, en condiciones siempre de presión y de temperatura. La entalpía lo que mide justamente es esa cantidad, ¿sí?, de calor que se va a desprender, ¿sí?, en medio de una reacción, tanto si es para absorber o cuando se libera, en las diferentes acciones. Obviamente que este concepto de entalpía, sabemos que la energía de calor o de reacción me indicaba que en una reacción química siempre hay una energía que se libera o que se absorbe de acuerdo al sustrato en formación en descomposición. La entalpía básicamente lo que me representa es ese calor intercambiable, porque nosotros tenemos que ver al sistema, al organismo, en un medio, ¿sí?, en un entorno, en un encuadrado en un sistema. De esa manera nosotros sabemos que la entalpía, ¿sí?, lo que me determina o cuantifica o magnifica es justamente cuánta energía absorbemos o perdemos en función de elaborar un trabajo, de generar trabajo eh, con respecto a el medio en donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, hay ciertos principios que van a iluminar estas cuestiones, ¿sí? Sabemos que un cuerpo caliente presentaba más energía, ya que se relacionaba más con la energía cinética, es decir,
a mayor temperatura, ¿sí? Mayor movimiento molecular, y ese tipo de energía va a ir de mayor concentración a los de menor concentración, ¿sí? Que son a los cuerpos un poco más fríos. Esa sería como una corriente, está representada por la segunda ley de termodinámica. Entonces, siempre que haya un proceso químico, sabemos que hay un intercambio de calor. Ese intercambio de calor, ¿sí? Como calor de reacción, sabemos que está cuantificado a partir de la entalpía. Muy bien. Sabemos que este tipo de calor, si se pierde calor en una reacción, se dice que son exotérmicas, y si se absorbe calor, son de característica endotérmica. Entonces, el calor de reacción, ¿sí? Junto con la entalpía, van a describir cómo es el cambio de contenido energético, es decir, en relación a la pérdida de calor o la absorción de calor, cuando comparamos, ¿sí? Los sustratos iniciales, ¿sí? Con las reacciones finales, es decir, los productos. Bueno, vemos que la entropía, ¿sí? Como definición, lo que hace es justamente medir, o es una medida de orden o desorden dentro de un sistema o dentro de una sustancia. Siempre que haya cambios de estados, cambios físicos, cambios químicos, puede que los cambios de estados provoquen mayor o menor desorden, ¿sí? Entonces, uno de los factores a tener en cuenta, obviamente, es la temperatura, ¿sí? Ya que la temperatura dijimos que incrementaba la energía cinética, el movimiento de las moléculas, y eso me determinaba mayor desorden molecular, y de ahí el concepto de entropía, ¿sí? Entonces, la entropía, obviamente nosotros tenemos que medir la diferencia de entropía entre los productos iniciales, ¿sí? Es mejor dicho, entre los reactivos, es decir, entre las moléculas que se unen, entre los sistemas a unirse, con el producto final. Esa diferencia me va a indicar si la molécula terminó más desordenada o menos o más organizada. A mayor organización de una molécula, menor entropía; a mayor desorganización de una molécula, mayor entropía, ¿sí? Entonces, si la variación de entropía es mayor a cero, ¿sí? Se dice que hay mayor desorden, ¿sí? Y corresponde a una actividad característica espontánea, que lo vamos a seguir nombrando a medida que desarrollemos los mecanismos exergónicos y endorgénicos. Si la diferencia, ¿sí? o la variación de entropía es menor a cero, la transformación ocurre con disminución del desorden a nivel del sistema, es decir, la materia tiende a organizarse, entonces no puede ser espontánea, y son asociadas a reacciones endotérmicas. O también podríamos decir que las transformaciones que ocurren con aumento del desorden son de origen, sí, o relacionadas con factores catabólicos, sí, de rotura de enlaces, y los procesos con mejor dicho, con una disminución del desorden, con procesos anabólicos, es decir, formación de elementos. ¿Qué es la energía libre de Gibbs y cómo se relaciona con las leyes de termodinámica? Sabemos que la energía libre de Gibbs es lo que me hace es ver el cambio, ¿sí? de energía total, si se quiere, de un sistema cuando se realiza un trabajo. O sea, lo que me va indicando es los cambios, ¿sí? de energía que hay en un determinado sistema cuando se realiza, obviamente, trabajo o se pierde calor, a temperatura, obviamente, y presión constante. Y obviamente que van a estar formando estructuras de la entalpía, ¿sí? Lo que sería, primero que nada, la entalpía, que hoy habíamos hablado como medida de calor, ¿sí? O sea, la cantidad de calor que había en un sistema, en una reacción, y la entropía con respecto a lo que tenía que ver el grado de desorden, ¿sí? Entonces, en función de esto, nosotros decimos que esto que está acá, ¿sí? Lo que tiene que ver con las variaciones de la energía libre de Gibbs, la vamos a volver a nombrar, por eso la paso rápido. ¿Sí? La reacción es metabólica, es decir, lo que permite a nosotros ocupemos sustratos relacionados con los hidratos de carbono, los lípidos, ¿sí? y las proteínas como última instancia, van a tener como un sustento químico en las leyes de termodinámica. Primero sabemos que lo que tiene que ver con la primera ley termodinámica, que es la conservación de la energía, ¿sí? Y lo que sería la segunda ley termodinámica, que sería el aumento natural del desorden. Entonces, lo miramos acá. La primera ley termodinámica establece que
de alguna forma la energía es constante, no se crea ni se destruye, como acá lo vemos, si tenemos una energía química que lo que hace es transformar, ¿sí?, lo que sería el agua en vaporización, ¿sí?, y eso me va a producir un determinado movimiento, ¿sí? Entonces vemos que la energía va sufriendo transformaciones, pero en definitiva nunca se destruye. Con respecto a la segunda ley de termodinámica, sabemos que todos los procesos naturales evolucionan en una dirección de cuál la energía puede expandirse, ¿sí? Y se relaciona mucho, sobre todo, con lo que tiene que ver el concepto de entropía, ¿sí? Es decir, que hay una tendencia, ¿sí?, a disolución que me genera mayor desorden y a su vez de concentración, es decir, que las moléculas van a ir donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Eso me determina una dirección, ¿sí? Es decir, una determinada dirección en el proceso de transformación de la energía, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros decimos que la energía libre de Gibbs lo que me hace es medir justamente la energía capaz de realizar un trabajo durante una reacción a temperaturas y a presión constante, ¿sí? Entonces tenemos la variación de energía, ¿sí?, la variación relacionada con lo que tiene que ver la entalpía, ¿sí?, a temperatura constante, y la variación de la entropía. Muy bien. Entonces nosotros decimos que si la variación de la entalpía es mayor, ¿sí?, a cero, estamos en presencia de una reacción endotérmica que lo que me va a hacer justamente es absorberme el calor y lo que va a ser utilizado para formar moléculas. Hablamos de una reacción menor a cero, o sea, cuando la entalpía varía menor a cero, ¿sí?, una reacción exotérmica que me libera calor, es decir, que se van generando roturas de moléculas, ¿sí?, que siempre son de característica necesaria para las reacciones de característica endodérmica. Ahora bien, si la entropía es mayor a cero, decimos que se incrementa, ¿sí?, el desorden, por así decirlo, en el sistema, que se relaciona con las degradaciones, ¿sí?, con las actividades catabólicas. Sin embargo, valores de entropía menor a cero me habla de que hay mayor orden en el sistema, es decir, con factores que me forman moléculas, ¿sí? Entonces, en ese contexto, nosotros hacemos es calcular una diferencia, ¿sí?, ya sea del calor o del trabajo al inicio con respecto al final, para saber si de alguna manera esa reacción se puede o no producir de manera espontánea. Si esta variación de Gibbs, ¿sí?, de energía libre de Gibbs, es mayor de cero, estamos en presencia de una reacción endergónica que lo que va a hacer es consumirme energía para poder formar sustancias. Si estamos en presencia de una variación energética menor a cero, ¿sí?, hablamos que la reacción es exergónica, es decir, me genera energía, ¿sí?, para poder ser utilizada en las reacciones endergónicas. Entonces, para que nosotros tengamos una reacción espontánea exergónica, nuestro delta de energía libre de Gibbs o nuestro cambio tiene que ser menor a cero, ¿sí? Los cambios relacionados con la entalpía deben ser negativos, es decir, debe perder calor para que sea obviamente una reacción exotérmica, y el delta, ¿sí?, o el cambio de la entropía debe ser positivo, hay mayor desorden, ¿sí?, mayor desorden a nivel de el resultado. Y nosotros obviamente lo relacionamos con la manera que nosotros adquirimos los nutrientes y cómo lo desechamos una vez que consumimos de acuerdo a nuestra demanda metabólica. Muy bien. Esta es la manera que se relaciona justamente la ley de Gibbs, ¿sí?, con los principios de termodinámica. Y decimos que es una forma de pérdida de calor, ¿sí?, porque en realidad no es en sí mismo, ¿sí?, como se dice, una pérdida en sí misma de calor, sino que más bien lo que estamos hablando es que cada vez que se va a producir una reacción exergónica para que pueda formarse
o para pasar a una relación endergónica, ¿sí? Siempre hay un gasto energético. Entonces, esto que dice acá, ¿qué significa? Que pierde cierta cantidad de energía el organismo, es que siempre en una reacción parte de la energía transferida de un sistema a otro se pierde en forma de calor, ¿sí? Se pierde siempre en forma de calor. Eso significa, ¿sí?, que hay pérdida de alguna forma de energía. Muy bien, el nombre que recibe el tipo de molécula cuando pasa de una molécula a más pequeña, o sea, de moléculas más grandes a moléculas más pequeñas, claramente son los procesos catabólicos, es decir, de degradación, ¿sí? Y se dice que un, este, un una reacción química es reversible cuando los productos pueden de alguna forma volver a formar sus reactivos eh, eh, originales, es decir, cuando una reacción puede disolver dos, ¿sí? Puede de alguna forma disolver y volver a juntarlos, ¿sí?, en sus productos originales, como suele pasar con el bicarbonato de sodio a nivel sistémico, ¿sí?, que se separan ¿eh? A nivel químico para reabsorberse y formar amortiguación, y obviamente que en la circulación vuelven a formarse. Bueno, cuando hablamos justamente de este tipo de identificación de acuerdo a los elementos, vemos que tenemos en la primera opción la formación de un nuevo elemento, o sea, de una síntesis, ¿sí? En el último elemento que tiene relacionado con la parte del amino, ¿sí?, del ácido de amino, hablamos de una descomposición, y en las últimas dos opciones, o en las opciones del medio, estamos hablando de opciones de intercambio, ¿sí?, en las reacciones químicas moleculares. Muy bien, dentro del examen hubo preguntas relacionadas con la velocidad de reacción química, ¿sí?, en la cual claramente el requerimiento de energía de activación aumenta, y eso me produce una disminución de la velocidad de energía, de la velocidad de reacción química. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos justamente de ese proceso, de un proceso espontáneo, ¿sí?, para poder volver a sintetizar, es decir, a formar diferentes elementos a través de una reacción química. Con respecto a lo que sería la energía calorífica, no es necesaria ser añadida para romper a las moléculas ATP de manera incorrecta, ya que, como hemos visto, puede fluir de un objeto, o sea, de menor concentración a mayor concentración, ¿sí? Puede estar presente en todos los tipos de energía, obviamente que se libera en forma de calor a nivel de las reacciones químicas, y, como dijimos anteriormente, presenta un gradiente, es decir, concentraciones. La energía potencial, ¿sí?, la energía de alguna forma que podría desarrollarse en movimiento, obviamente que se encuentra dentro de lo que tiene que ver los enlaces químicos. Muy bien, muchísimas gracias. Esto era una deuda, ¿sí? Así que le dejo acá. La semana que viene continuaremos con la segunda parte de este trabajo que tiene relación con la parte enzimática.